Buenas tardes para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos al Beit Midrash de este Shabbat de la Parashat Tetzaveh. Para los que no me conocen en las redes sociales, soy el rabino mesiánico William Ferrer, líder de esta comunidad y presidente del Concilio Judío Mesiánico Internacional con sede acá en los Estados Unidos. Hoy les prometí que la parashá del mediodía lo íbamos a explicar, pero a la luz del Brit HaChadashah, del nuevo pacto. Y para los que no vieron la enseñanza de la parashá de la mañana, hablamos acerca del camino de la sabiduría. Y basamos la enseñanza en la parashá, en el capítulo 28, versículo 3, donde Hashem estipula y ordena a Moshe Rabenu, a Moisés nuestro maestro, le dice que él escogiera un hombre que tuviera Ruach Chochmah, que tuviera espíritu de sabiduría. Y que este hombre que tenía espíritu de sabiduría era la persona que iba a hacer la construcción o la elaboración de ciertas cosas en el templo. Y sabemos que los líderes de este trabajo arduo, sabemos que la misma parashá nos dice que fueron Betzaleel y Aholiab. Fueron los dos individuos que comisionaron el trabajo. Y nos concentramos, más que en la explicación de la construcción del tabernáculo, nos concentramos en estudiar la palabra Chochmah, que es la que la parashá enseña. Y en la mañana enseñamos que había una sabiduría, que eso es lo que significa Chochmah, en hebreo significa sabiduría. La segunda palabra que estudiamos fue la palabra Binah, que significa entendimiento, discernimiento. Y la tercera palabra que estudiamos es Da'at, que significa conocimiento. Y aunque en español estas palabras no suenan como sinónimos, la realidad es que no lo son. Y explicamos muchísimos textos donde como lo que significa Binah, lo que significa, por ejemplo, Chochmah. ¿Alguien se acuerda lo que significa Chochmah? Sabiduría. Cuando está hablando de sabiduría, está hablando de qué tipo de sabiduría. Puede ser natural o puede ser espiritual. En el contexto bíblico, Chochmah siempre va a ser espiritual. Aunque Betzaleel y Aholiab hicieron las vestiduras del sacerdote y de los hijos para que ministraran delante de Hashem, eso se necesitaba algo muy especial. ¿Por qué? Porque la única persona, hasta ahora en el capítulo 28, Moisés está en el Har Sinaí, está en el monte Sinaí, nadie subió con Moisés. Moisés es el que está viendo el capítulo, o sea, lo que está en el capítulo 28, o en el capítulo 27, el capítulo 28, el capítulo 30, nadie está con Moisés. Esto es lo que vio Moisés después que bajó del monte. O sea, Moisés fue al monte y vio, y Hashem le dio el monte: búscate un hombre que tenga Ruach Chochmah, que tenga espíritu de sabiduría, para que haga la vestidura del sumo sacerdote. Que no fue lo único, todas las cosas que hubo que hacer del templo, del tabernáculo. Ahora, ¿qué implicaba esa sabiduría? Pues implicaba que ese Chochmah tiene que ver más en el contexto bíblico con lo práctico que con lo material, con lo natural, es más con lo espiritual. O sea, había que buscarse un hombre que entendiera a la perfección, con los mismos detalles que Moisés había visto en el Har Sinaí. Porque la pregunta es, dice que Hashem le dijo a Moisés: hazte uno conforme al modelo que se te fue mostrado. O sea, que Moshe en las alturas del Sinaí
obtuvo una revelación tan poderosa que los cielos tuvieron que abrirse para ver el tabernáculo. Porque le dice el que te mostré. O sea, haz uno conforme al que te mostré. Ahora, ¿cómo Aholiab y Betzaleel, cómo podían transmitir algo tan fidedigno a la hora de construir si ellos no vieron nada? No vieron el tabernáculo, no vieron la vestidura del sacerdote. Quien lo vio fue Moshe. Por eso se necesitaba alguien que tuviera Ruach. Porque el mundo natural, el hombre natural no puede percibir el mundo espiritual. El hombre natural, el hombre que tiene intelecto, el hombre que tiene intelectualidad, que sabe todo lo que la Torah dice, pero no tiene vida espiritual, no es un hombre espiritual, no es una persona que eleva su neshama, no puede percibir el mundo. Entonces, se sabe la letra. O sea, ¿qué nos enseñaron los sabios? Que la Torah está escrito con dos tipos de letras. ¿Con cuáles? Con las letras blancas y con las letras negras. ¿Qué hace el intelectual? ¿Con cuál letra es la que él percibe? La negra. Yo leo aquí, ahí dice. Y hay otros que leen con la menos negra. Sí, con la traducción. Con una mala traducción. No quiere decir que la Reina Valera está mal completamente, pero tiene sus errores de traducción. Entonces hay gente que leen con letras negras, pero no leen en el original hebreo, sino que leen en español. Y entonces yo conozco gente todavía hoy que me dicen así: no, rabino, lo que pasa es que yo leí en esta versión, como que diciendo que esta versión en español está mejor que la otra versión en español. A ver, decía mi Santa Madre que ese era el mismo perro con diferente collar. O sea, tú no puedes estudiar la Biblia comparando traducciones en español, porque siguen siendo traducciones. Ahora, la única manera de saber qué es lo que Moshe escribió no es leyendo en español, ni tampoco es comparando versiones. No es que en esta versión dice así, no, pero en esta versión dice así. El problema no es el español puede decir lo que yo tengo que ir directamente al hebreo para ver cuáles son las palabras que están allí. Entonces, el intelectual, el que simplemente tiene la mente para lo natural, porque el mundo espiritual no lo puede percibir, ni entiende el mundo espiritual, porque dice Rab Shaul que los naturales, los carnales, los intelectuales, dice, no pueden percibir el mundo espiritual porque para él le es locura. Y a mí me encanta la palabra Rab Shaul cuando dice, yo conozco un hombre que fue al tercer cielo, dice él, pero si fue en espíritu o fue en la carne, dice Pablo, yo no sé, pero él fue. Ahora, un natural, un racional, un intelectual dice, no, eso es simbólico. Tiene que decir lo que es simbólico, ¿por qué? Porque su mente racional no le permite percibir el mundo espiritual. Y ese era el conflicto que había entre el judaísmo y los griegos, por ejemplo. Los griegos todo era racional, todo era la psiquis, la mente, el estudio, la preparación. Y sí, no descartamos eso y creemos que eso también es importante. Pero la espiritualidad es mucho para mí, mucho más importante a veces que el conocimiento. Porque hay gente que tiene conocimiento y no vive nada de lo que estudió. No practica en nada. Entonces el conocimiento lo único que hace es que si no lo espiritualizas, que si no lo interiorizas, que si no lo practicas, a la larga ese conocimiento te va a causar un tremendo problema el día del juicio. Porque no tienes excusa. No hay ninguna excusa. Entonces es mejor ser un espiritual ignorante, ¿verdad?, que un intelectual mundano. Porque ¿con quién va a tener Hashem más misericordia? Con el ignorante, porque no sabe. Mientras que con el que sabe, ¿qué excusa tiene delante del Eterno? Entonces, la Torah está escrita según la tradición con letras blancas y con letras negras. Las letras negras las perciben los hombres naturales, los que no tienen espiritualidad, los que se conforman con que ahí dice blanco y es verde y ya está. Y se sabe la historia de lo que está en el relato y se lo leen como leerse cualquier libro de historia. Ahora, los espirituales no solamente leen en la letra negra, sino que leen en las letras blancas. Ahora, para leerlo en la letra blanca, la intelectualidad no sirve.
ni la información arqueológica, ni la información de la sintaxis, ni la gramatical, ni la idiomática. No existe, no sirve. Para eso no hay. Eso solamente sucede en el mundo espiritual y se percibe y se entiende en el mundo espiritual. Es un hombre que tiene, como dice la parashá, si tú vas a hacer, porque a mí me causó ruido en el sistema cuando estoy leyendo el pasaje y digo yo, pero ¿qué de ciencia tiene? ¿Por qué buscar un hombre que tenga espíritu de sabiduría para hacer una túnica? ¿No? O sea, ¿qué de espiritualidad se necesita para hacer una túnica? Si cualquier mujer de esa época, ¿verdad? Porque si era la primera túnica que iban a hacer en el mundo, pues entonces había que buscar a alguien, pero que todo el mundo usaba túnica, ¿no? ¿Quiénes hacían las túnicas? Pues las mujeres, con buscar a las mujeres para que cortara la tela y cortara y hiciera una túnica de lino, pues buscamos la tela, la cortamos y la hacemos, que ponle, no, pero Hashem pide que esa persona que vaya a hacer eso tenga Ruach Jochma. ¿Por qué? Porque este Ruach Jochma es la capacidad que Hashem le da a un individuo. Es lo que llamaríamos hoy el talento. Le dio un don. Ese tiene un don para cantar, tiene un don para cocinar. Hay gente que cocina malísimo, hace su mayor esfuerzo, pero hay gente que las comidas lo hace con algo simple y les queda espectacular. Porque hay gente que les gusta, tienen esa pasión, ese don para cocinar, de que les gusta cocinar. Entonces, Hashem pues utiliza el término Ruach Jochma y para calificar. Y este Ruach Jochma dentro de la Torah no tiene que ver tanto con la intelectualidad, sino con información nada más. Una persona que tiene sabiduría, una persona que agarra información. Usted se aprendió a multiplicar, usted sabe multiplicar. Ya está. Esto es Jochma. Una sabiduría para hacer las cosas. O sea, yo aprendí a hacer esto. Yo aprendí a hacer esto. Y eso se llama sabiduría Jochma. Ahora, en el mundo espiritual, este Jochma va más allá de no solamente aprenderlo. Y por eso que la Torah siempre se concentra en esto. La Torah dice, y ponlo por obra. Y ponlo por obra. Siempre usted va a encontrar en la Torah que después que te dice, y harás, y guarda esto, y cumple esto, y hazlo así, ya lo sabes, te dice, ponlo por obra. ¿Por qué? Porque es allí donde la sabiduría, el Jochma, se manifiesta. Es allí, cuando lo pongo en obra, que digo, sí, por ejemplo, yo tengo conocimiento de plomería, porque trabajé muchos años vendiendo productos de plomería. Yo me sabía los códigos de construcción de la Florida. Yo sabía, cuando alguien decía, voy a hacer un baño y no sé cómo hacerlo, yo tenía la teoría. Yo tenía el Jochma, yo tenía la información, pero no tenía el Da'at, que era llevarlo a cabo. Nunca, no sé pegar 2 tubos, no sé cómo se hace un baño, no sé. Hay cosas que yo no tengo ni las herramientas a veces para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos hablando de la sabiduría, estamos hablando de esa sabiduría teórica. El Jochma es la sabiduría teórica. No es la práctica. Es lo que usted está aprendiendo. Usted está aprendiendo hoy Jochma. Sabiduría, yo le estoy explicando. Usted está aprendiendo. Pero ahí no queda. Entonces usted dice, no, yo soy sabio porque llámeme Jaján, porque yo me sé muchos versículos de la Biblia. O llámeme, porque Jaján, Jochma viene de Jajam, de la raíz Jajam, que significa sabio. Entonces, no es sabio el que sabe mucha Biblia. Ese es el principio. El Jochma va más allá de la intelectualidad. Por eso cuando Hashem le dice al pueblo de Israel, yo voy a escribir mi Torah, ¿dónde le dice? En el corazón. ¿Por qué? ¿Y por qué utiliza mente y corazón? ¿Por qué? Porque aquí está intelectual, pero aquí está espiritual. Aquí es práctica. Entonces no confundan el conocimiento intelectual con espiritualidad. La espiritualidad es otra cosa. Hay gente que sabe de Biblia y usted los oye hablando y dice, Dios mío, ¿cómo es posible? Hasta uno se siente como avergonzado y dice, yo no sé nada.
Pero cuando vemos su vida, vemos su práctica, cómo resuelve sus problemas, ahí es cuando nos damos cuenta si verdaderamente esa persona cumple los 3 requisitos del Jochma, Binah y Da'at. ¿Qué es Binah? La otra palabra interesante que significa entendimiento y discernimiento. Una persona que tiene Binah es una persona que viene de la raíz griega bin, hebrea bin, B-I-N, bin, que es una persona que sabe discernir, una persona que sabe separar, es una persona que sabe distinguir. Una persona que tiene Binah, una persona que distingue, hace distinciones. Dice, espérate, esto no lo puedo hacer así, esto voy a hacerlo así. Tiene esa cualidad de poder que una vez tiene el conocimiento. Por ejemplo, me pasa mucho acá en la sinagoga, ¿verdad? Lea el contexto y dice, yo lo leí, pero no entiendo nada. No, usted pasó ahí y leyó palabras. Usted iba leyendo letras negras. O sea, usted lo dijo, espérate, que aquí viene hablando de esto. Entonces aquí viene hablando de... claro, por eso aquí dice esto, porque aquí arriba dice esto. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama Binah. Como dijo Yeshua, el judío docto en la Torá, ¿qué dice? Sabe sacar de la Torá, ¿qué cosas? Cosas buenas y cosas viejas. Cuando Yeshua dijo, escudriñar las escrituras, no te mandó a leerlas. Eso no es leerlas. Es más, nosotros leemos tan mal que ni siquiera respetamos las comas, ni los puntos y seguidos, ni los puntos y aparte. Porque el punto seguido dice una cosa, da a entender una cosa, y el punto y aparte te está diciendo otra cosa. Pero no es el mismo punto, sí, pero si está en la frase, y lo que sigue tiene que ver con la frase. Pero el punto y aparte es que termina ahí y sigue hablando de otro tema. Entonces hay que saber eso, pues eso es parte de la gramática también. Entonces, escudriñar las escrituras no es que pararse y leer. Voy a leer. ¿Entendiste lo que leíste? No. ¿Por qué? Porque solamente estás leyendo, no estás escudriñando. ¿Qué es escudriñar? El que busca, el que mueve. O sea, los hombres tenemos un problema que cada vez que la esposa nos manda a buscar algo, nunca lo conseguimos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque los hombres no rebuscamos. Nosotros creemos que todo está a la mano. Entonces la esposa te dice, ve al closet, abre el closet. No tiene que dar todas esas instrucciones. Ve al closet, abre el closet. En la entrada vas a ver una bolsa. Tienes que quitar la bolsa. Y detrás de esa bolsa hay otra bolsa. Tienes que quitar la segunda bolsa. Y atrás hay una caja. Tienes que sacar la caja, quitarle la tapa. Tienes que mover lo que está dentro de esa caja porque lo que te estoy mandando a buscar está debajo. Claro, la esposa se sabe todo eso. ¿Por qué? Porque ella es la que organiza la casa, porque el que guarda todo. Nosotros no. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pasa igual que cuando yo a usted le doy una Biblia para que usted lea la Biblia, usted no sabe leer Biblia. Ay, Dios. No sabemos por qué. Porque lamentablemente en Occidente el hábito de la lectura de la Biblia es leerla sin conocimiento y sin principio. Y entonces por eso usted va a oír, ¿verdad? Que Naín, la viuda de Naín se llamaba el señor que murió y se quedó viuda la señora. ¿Por qué? Porque la gente está leyendo así, en las letras ¿qué? Negra y mal. Negras y mal. Y están los que abusan de las letras blancas, que no hay letras blancas, pero ellos las venden como letras blancas. Que Dios se lo reveló. O sea, nadie en el mundo, en la historia, nadie habló de eso, solamente Él. Él es el escogido de los últimos siglos. Son los nadie habló de eso, solamente ellos. Entonces, la gente les cree. La gente les cree. Entonces, una vez yo entiendo que tengo Jochma, que tengo la información, tengo que ir al segundo paso. ¿Cuál es? Binah. ¿Qué es Binah? Discernir, separar, distinguir. Esta palabra Binah está relacionado con la capacidad de analizar. Usted tiene que analizar el texto. Usted tiene que hacer preguntas al texto. Peléese con la Biblia.
En el judaísmo lo cuestionamos todo. No tenemos la capacidad que tienen nuestros hermanos cristianos de sentarse a lo que diga el líder, lo que diga el papa, lo que diga el pastor, lo que diga el cura. Ya ahí se acepta ni se cuestiona. En el judaísmo cuestionamos. ¿Por qué? ¿Dónde dice? ¿Y por qué? Hay un cuestionamiento bueno, no es un cuestionamiento mal. Es un cuestionamiento para aprender. Ayer estaba hablando con mi sobrino y me dice, y le digo yo, hablamos de muchos temas, pero hablamos de Santiago, por ejemplo. Digo yo, ¿quién es Santiago? Y él me queda mirando, bueno, Santiago es el que escribió la carta de Santiago. ¿Y ese quién era? El hermano de Yeshua. ¿En serio? Me dice, sí. Vamos a buscar en los evangelios. Fuimos a los evangelios, donde aparecen los hermanos del Señor, y ninguno se llamaba Santiago. Pero en teoría a ti te dicen que Santiago es el hermano del Señor. Y tú lo aceptas por fe. No, Santiago, el Santiago que escribió la carta de Santiago, es el hermano de Yeshua. Pero ¿dónde dice eso? No, pues en el Evangelio, vamos a buscar, y buscamos el texto donde está, donde dice que dice, estos no son los hermanos, y dice los nombres. Fulano, y no existe ningún Santiago. Entonces él me mira y dice, ahora tío. Le digo yo, no, es que sí es Santiago. Santiago, el hermano del Señor, es verdad. Pero nadie pregunta, nadie va a buscar dónde está Santiago. Porque si a mí me dicen que ese es el hermano del Señor, ¿qué tengo que hacer? Preguntar. No, es que la gente quiere que yo le diga lo que es, para que luego usted va a repetir lo que yo les dije. Pero nadie abre la Biblia para decir, escrito está. Entonces le expliqué, lo tuve que llevar al manuscrito. Le busqué la Biblia textual, Reina Valera, ¿verdad? Porque mi sobrino es cristiano. Y le abro la Biblia y le digo, ¿cómo dice aquí la Reina Valera? Y me dice, no, en la mía dice Santiago. Mira, esta es otra Reina Valera que se llama la Biblia Reina Valera textual. Está hecha por cristianos. Busca ahí y dice, no, aquí se llama Jacobo. Pues ¿por qué le pusieron Jacobo si se llama Santiago? Es la pregunta de él. Entonces tuve que ir al manuscrito, abrir el manuscrito. ¿Qué dice aquí? Ah, dice Jacobo. ¿Esto se llamaba Jacobo? Sí. Entonces surgió la pregunta, ¿por qué le llamaron Santiago? Está válida la pregunta. Porque en inglés se llama James. James, que es otro nombre. Porque en inglés se llama Jacob, ¿no? Porque le pusieron Jaime en español. Jacob, James. Y entonces le expliqué que, porque a veces la gente dice, no, es que ellos son judíos mesiánicos, entonces ellos le cambian el nombre a todo, ellos ahora no le dicen Nuevo Testamento, le dicen Brit Hadashah, y entonces tratan de confundirte. Yo le dije, mira, tú no tienes, olvídate que yo soy el rabino, le dije, olvídate ni siquiera que yo soy tu tío, olvídate de eso. Siéntate y vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. Y le pregunto a la gente, era como las 2 de la mañana, y yo le pregunto a la inteligencia artificial, ¿es cierto que el que escribió la carta de Santiago no se llamaba Santiago, sino que su verdadero nombre era Jacobo? ¿Y usted cree que respondió la inteligencia artificial? Dijo, sí. No se llamaba Santiago, se llamaba Jacobo. La inteligencia artificial sabe más de Biblia que los que leemos la Biblia en América Latina. Y da la explicación. Y es más, me dice él, pero ¿cómo llegaron a la conclusión si esto no se parece? Y le dije, claro, busca ahí en español, quítale estas 3 palabras, San, ¿qué dice? Tiago, Jacob. Y el San Pedro, San Marcos, San Lucas, San Andrés, San Felipe, Santiago. ¿Qué hicieron en español? Pegaron esas 2 palabras y de esa manera nos llegó el Santiago en español. Entonces, ahora entienda que con las letras negras no es suficiente.
Esa gente que se quiere, me quieren sacar toda la savia que tengo adentro. Rabino, enséñeme Torah. Y sí, yo no tengo ningún problema. Usted sabe que usted me echa 25 centavos y yo hablo 10 horas. A mí no, eso es natural en mi vida. A mí yo no hago ningún esfuerzo. Pero ¿sabe lo que me preocupa? Hablarte tanto para nada. Eso es lo que me preocupa. A usted le preocupa que yo hablo mucho. A mí me preocupa que yo te digo mucho y no aprendes. Te quedas con una información, te quedas con el Jokmá y no avanzas en el Biná. La gente quiere que yo se lo explique todo y que se lo dé mascadito y para que además con una compotica se la coma. Y yo puedo tener paciencia y misericordia con los que van llegando. Yo tengo paciencia con el hermano José y misericordia. Hace 2 años que llegó y descubrió el tesoro de la Torah. La hermana Rosa, el hermano Rutilio, la hermana Ruth, que llegaron, son los últimos que llegaron a la sinagoga. Pero yo no tengo misericordia con el Shamas Víctor. Ninguna. Tiene 16 años conmigo aquí. 16. O el Shamas Raymond. ¿Cuántos Raymond con nosotros ya? 10 años. 11 años. Y allá era Roé. Allá era Roé de una congregación mesiánica allá. Entonces se supone que el hombre sabe. Entonces no puedo tratarlo cuando no le puedo dar machucadita a la comida. ¿Qué tengo que decirle? Mire, esto es así, así, así. Vaya y siéntese y amplíe. Y ellos lo hacen. Ellos van y se meten ahí, se meten y meten en internet y abren y buscan y después de 2, 3 semanas me llaman y me dice, hasta se me había olvidado. Rabino, ya descubrí por esto. Una vez le dije, el apóstol Pablo citó un texto de un poema, de un poeta pagano. Y todo el mundo me miró y dice, búsquenlo. El único que lo buscó fue el hermano Raymond. Llegó y me dijo, como 2 años después. Me dijo, ya lo conseguí. Esta es la frase, este es el versículo que es un texto del poeta pagano tal. Ah, ya lo aprendió. Ah, qué bueno. Eso nunca se le va a olvidar. Pero yo te digo, Pablo escribió aquí en Romanos tal, que es un poeta. A usted se le va a olvidar mañana. Pero cuando usted lo investiga, cuando usted practica el biná, ¿qué es el biná? Discierne, separa, investiga. Hace una vez, escudriña, busco, quién dijo, cuándo, cómo, dónde. Cuando usted hace eso, entonces ya la información que usted aprendió, ¿qué pasa? Se interioriza. El principio del biná hace que usted lo interiorice. Y la última es el da'at, que es que cuando eso que usted se leyó en teoría, ¿cuánto alguna vez han estudiado para un examen? ¿Verdad? Creo que todos. Aquí el examen más terrible aquí es el examen de la ciudadanía. Porque te lo van a hacer en inglés y no tiene las condiciones para hacerlo en español, ¿verdad? Y todo el mundo agarra y se lee el librito y se lee el libro y se lee el libro pero no la entienden. No, voy a aprenderme que George Washington. Y a lo que viene me dice, ¿quién es? Pero tienes que entender lo que estás estudiando. Cuando nosotros respondíamos los exámenes, fíjese el gran atraso educacional que tenemos en América Latina. Tenemos un atraso educacional grave. Todo el mundo va a examen con los conceptos aprendidos al caletre. Y a lo que se le olvidó una palabra, no haya que hacer. Empieza a invocar a los espíritus del más allá. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron a estudiar al caletre. ¿Verdad? Entonces tú repetías las mismas palabras, las mismas frases, repetías las mismas frases hasta que ya te la aprendías. Vamos a ir para la segunda. Y a repetir. Y aprendíamos ¿por qué? Por repetición. Pero no entendíamos el concepto. Ahora, cuando usted en vez de agarrar el concepto y repetirlo al caletre, entiéndalo. Y lo puedes explicar con tus mismas palabras. Porque en definitiva, lo importante no son las palabras que te dijo la profesora o lo que te digo el libro, sino entender el principio. Por eso hay mucha gente aquí que tiene problemas de Alzheimer, porque todo es al caletre, todo es cuadrado. Mis profesores siempre sufrían conmigo porque cuando me iban a hacer una pregunta, yo les respondía la pregunta, pero no lo que decía el libro. Al caletre, palabra por palabra, por palabra, por palabra. Eso pasa con los que leen hasta la Torah aquí. Que se lo aprendieron al caletre. Entonces tú lo oyes ahí.
Vayomer. Y ya se me fue la otra palabra. ¿Cuál era la palabra? Porque no están leyendo hebreo. Están repitiendo lo que se memorizaron en repetición y no están viendo las palabras. Cuando nosotros les damos la hojita es para que practiquen, pero no para que se aprendan. Fallado ver Adonai el Moshe Lemor, ver el Benei Israel. No, léalo, mire las letras. O sea, cuando usted ve esa palabra, ahí dice Vayomer, esa es la misma, Vayomer. Con punto, sin punto. No, es que a mí se me hace difícil porque no tengo punto. Pero si ya tú tienes años leyendo la parashá, y la palabra que más se repite en las parashá todas empiezan. Vayadaber Adonai el Moshe Lemor. Eso es lo que más se repite en las parashá. Eso ya sin punto tú lo puedes leer. Pero que estamos aprendiéndolo, entonces claro, cuando se me olvida la segunda palabra, la cuarta y la quinta, entonces uno ahí soplándoles. Vayomer, Elohim, Eloheja. ¿Sí o no, Shamash Raymond? Ahí estamos, siempre estamos ayudando a los que se... Y entendemos que repitieron, pero no profundizaron, no entendieron. Simplemente hagan. Y si ya le damos la transliteración, me aprendo la transliteración. Eso no pasa en esta sinagoga, pasa en otras. Da'at. Da'at significa conocimiento. Cuando yo adquiero el Da'at, cuando tengo la teoría, cuando comprendo la teoría y la llevo a la práctica. Entonces ahí, cuando cumplo estos tres requisitos, puedo decir que entonces soy un jajam, que adquirí conocimiento, que tengo sabiduría. No es que me sé los conceptos bíblicos, ni puedo, porque el hebreo dice aquí, la Mishnah dice, no, eso no te hace sabio. Eso no te hace sabio. Eso te hace un intelectual. La sabiduría va más allá de eso. Implica que yo entiendo y cuidado, que el libro de Deuteronomio dice que hay mandamientos que no tienen explicación, o sea que no los puedes razonar, y hacerlos te hace sabio. Y hacerlos. Rabino, ¿por qué no comemos puerco? Entonces la gente dice, no, nosotros no comemos puerco porque el puerco come mucha porquería. Come basura. Yo no como camarones porque los camarones son las cucarachas del mar. No, yo no dejé de comer puerco por eso. ¿De dónde? Si la Torah no dice que es por eso. Los animales no son impuros por lo que comen. No tiene nada que ver. Porque la abeja no es kosher y comemos miel. La abeja es un insecto que es impuro. No podemos comer abeja, pero podemos comernos la miel que ella produce. No tiene nada que ver. El animal no es impuro por lo que él come. No es por eso. Pero a la gente le venden esas loqueras. No, tú no comas. Y usted lo ve ahí en el internet que ponen el camarón y una cucaracha al lado. Si tú comes camarón, estás comiendo cucarachas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y yo no como camarón porque la Torah dice que yo para comerme algún animal del mar tiene que tener escamas y aletas. Eso es todo. Si lo que no tiene escama o aleta es considerado en la Torah un animal impuro. Y como es impuro, yo no me lo puedo comer porque va a impurificar mi alma. Porque así dice el libro Levítico. No os contaminéis con ninguno de estos animales impuros ni contaminéis vuestras almas. Porque si fuera así, al puerco podemos darle vegetales, ¿verdad? Le damos brócoli, coliflor, zanahoria, ¿verdad? ¿Y qué? No lo podemos comer porque ahora no come basura, no come porquería, sino que yo le estoy alimentando con vegetales. Y los pollos comen, ya usted sabe, ¿y por qué se lo comen entonces si es por entonces? No es por la comida. Entonces, lamentablemente a veces los conceptos no los entendemos. Da'at tiene que ver con el conocimiento que se adquiere, ¿qué? Del Jochma, que es la teoría, del Diná, que la entiendo, la razono, la comprendo, la descifro. Y una vez tengo estas dos partes, voy a la tercera, que es he adquirido conocimiento. Y esta palabra da'at tiene que ver con saber, con conocer. Conozco ahora por qué no lo debo de hacer. ¿Y cuál es el resultado?
no hacerlo o hacerlo. La Torah está dividida en dos categorías: lo hacer y hacer. Hacer, lo hacer. Lo hacer, no lo hagas. Y hacer, hazlo. Ponlo por obra, practícalo. Entonces, cuando nosotros ya sabemos que esto no lo puedo hacer, ¿qué tengo que hacer? Pues no lo hago. Esto sí lo debo de hacer, entonces ¿qué tengo que hacer? Lo hago. Mana Ruth, me iba a hacer una pregunta. Sí. Estaba viendo dentro de las 8 prendas del sumo sacerdote. Ok. Y quería preguntar sobre que en el delantal que cubría la parte interior del cuerpo. Ok, pero esa pregunta no viene con lo que estamos hablando. Era porque como, sí, yo sé que con lo de la... Estamos hablando del Jomá, Da'at y Binah. No estamos hablando específicamente de los trajes de los sacerdotes. Pero guárdemela para después. ¿Ok? Entonces tenemos Jogma, sabiduría, que da la idea de conocimiento recibido. Binah es el entendimiento, la capacidad de analizar las cosas y desarrollarlas. Y Da'at es el conocimiento y la aplicación, la asimilación de lo que se aprendió. Estos tres principios están en la Torah y lo estudiamos al principio. Pero no es algo que está en el judaísmo. No está en el judaísmo solamente. O sea, ¿por qué? Porque en América Latina hay un concepto de que la ley fue para los judíos y el Nuevo Testamento fue para los cristianos. Que la ley fueron para los judíos y el Nuevo Testamento para los no judíos, para los gentiles. Y en América Latina se le vende a América Latina de que usted como latinoamericano tiene que estar desasociado del judaísmo. Eso es algo que se ve muy claro en América Latina. Y si yo les digo que los mismos principios de Jogma, Binah y Da'at están en el Brit HaDashah. Claro, en hebreo le decimos Jogma, Binah y Da'at, porque la Torah y la Tanaj está escrita en qué idioma. Entonces utilizamos palabras hebreas porque es lo que está allí. Cuando en español, por ejemplo, quiero que vayan al libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 19 y 20. Porque estamos leyendo la traducción al español. Estamos leyendo Proverbios capítulo 3, 19 y 20. Dice, en español dice, con sabiduría fundó Hashem la tierra. Dice, con entendimiento estableció los cielos. Con su conocimiento fueron divididas las aguas. Claro, yo lo leo en español y ¿qué hago? Pues me pongo a racionalizar, inteligencia, conocimiento, entendimiento, sabiduría. Pero cuando yo voy a ese versículo en hebreo, están las tres palabras. Por eso hablamos de Jogma, Binah y Da'at. ¿Por qué? Porque el versículo dice, con sabiduría fundó Hashem la tierra. Cuando dice sabiduría, el hebreo en ese texto dice Jogma. Con entendimiento estableció los cielos. Binah. Entonces dice entendimiento, porque es el que separa, el que discierne, el que busca. Dice, con entendimiento, el hebreo dice Binah. Estableció los cielos. Y luego dice, con su conocimiento, dice Da'at. Fueron divididas las aguas. Este solamente es un ejemplo. Y los que les mostré en la parasha en el mediodía solo son ejemplos. Pero hay muchísimos textos donde usted va a ver eso. Las tres. Jogma, Binah y Da'at. Ahora, el Brit HaDashah, el nuevo pacto, lo que en América Latina llamamos el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? En griego. En griego. No fue escrito en español, lo sentimos. Para los que dicen, es que la palabra de Dios, no, es que Pablo no escribió en español, ni Moisés escribió en español. Lo que tenemos en la mano, ¿qué cosa es? Una traducción
de la palabra de Dios. Porque la palabra a ellos les fue dada en el idioma de ellos. ¿Me sigue? Y luego, cuando eso estaba escrito en hebreo, en arameo y en griego, vino a alguien, se le ocurrió traducirlo a la Vulgata Latina, al latín. A otro se le ocurrió después, vamos a traducirlo al español para los que de habla hispana puedan leerlo, y a otro se le ocurrió traducirlo al portugués, y el otro se le ocurrió, como el señor King James, se le ocurrió traducir al inglés, y los alemanes tradujeron al alemán, y los rusos al ruso, y los chinos al chino, y cada quien fue a la palabra que ellos recibieron y la tradujeron al idioma vernáculo para que estas personas también se enriquecieran del conocimiento que Israel tenía. Ahora, si el nuevo pacto, el Nuevo Testamento está escrito en hebreo, en griego, perdón, eventualmente no va a aparecer en griego, en hebreo la palabra, en los manuscritos del nuevo pacto no va a decir Binah, Jochma y Da. ¿Por qué? Porque son palabras hebreas, ¿verdad? Es como cuando nosotros decimos Yeshua es el Mashiach, ¿verdad? Mashiach. Esa palabra es inglesa, castellana, francesa, portuguesa. Mashiach, ¿qué es? Es hebreo, ¿verdad? Cuando le fueron a llevar la verdad judía a los griegos, se le pusieron en griego Christus. No se parecen las palabras, pero es lo mismo. Luego al español no lo tradujeron, lo transliteraron. El Christus no lo pusieron en español como sonaba en griego. Tenían que haber puesto en español el ungido, ¿no? Porque eso es lo que significa. Mashiach y Christus, lo que se traduce al español es como ungido, pero no. Cuando la gente lee Apocalipsis dice, porque Yeshua es el alfa y la omega. La gente no sabe ni siquiera que esas son las últimas, la primera y la última letra del alfabeto griego. La gente dice, no, él es el alfa y la omega. Entonces dice, el alfa es el principio y la omega como el fin de las cosas. No. Pues está utilizando el alfabeto griego. Está diciendo que el alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega. Pero cuando eso se tenía que traducir al español, no podían dejar eso así. ¿Por qué? Porque la última letra del alfabeto de nosotros no es la omega. A nosotros teníamos que haberle traducido ¿cómo? La A y la C. Él es la A y la Z. En español es la... No podía poner, ¿para qué poner? Por eso que la gente cuando lee el Nuevo Testamento no lo entiende, porque es que nadie, primero hay gente que no sabe ni que hay una letra en griego que se llama omega. La gente piensa que es el omega 3, el aceite del salmón. Porque lamentablemente tenemos mucha gente que no tiene ese tipo de información. Me pasaba en esta semana, estaba viendo un video de TikTok y pusieron un video muy bonito de TikTok. Muy bonito el video, muy bonito el video. Sobre que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y el que estaba haciendo el video del TikTok explicó que era una cortina muy elaborada y que tal, y que cuando se rompió, eso significaba que ahora tenemos el acceso directo a Dios. Y después que salió el video, yo vengo y pregunto. O sea, tú puedes escribir algo, un comentario. Cuando yo hago el comentario le pregunto y le digo, voy a hacer una pregunta. Qué raro que el templo se rompió y no hay ninguna información ni en la literatura rabínica de que el templo se rompió, ni hay ningún dato histórico de que el templo se rompió, el velo se rompió. Porque algo tan significativo del templo, el parojet era la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y según el Evangelio de Mateo dice que se rasgó de arriba abajo. ¿Cómo que algo tan importante como eso nadie lo escribió? Solamente Mateo y Marcos dice que el día que Jesús murió, el templo se rasgó de arriba abajo. Bueno, como yo tengo la facilidad de ir leyendo y de ir respondiendo, y cuando alguien me hace una pregunta así media perdida, ¿no? Y como, no, es que los judíos no lo escribieron, porque esa era la respuesta que te daban la gente en el TikTok. Es que los judíos no escribieron eso porque no les convenía. No, eso no es una respuesta seria.
Eso no es una respuesta seria. Si yo fuera un ateo, yo no me convierto nunca. Eso a mí no me convence. No, lo que pasa es que lo ocultaron. Porque una cantidad de respuestas. ¿No ocultaron la resurrección y ocultaron esto? No, pero es que Mateo dice, sí, Mateo dice que el velo se rasgó. Pero ¿cómo es posible que algo que Mateo está escribiendo, nadie dijo, fíjese, en la historia, en la literatura rabínica, cuando en las puertas del Heijal que se abrían solas, en Yom Kippur, los 40 años antes de la destrucción del templo nunca se abrieron solas. Y el judaísmo escribió eso y dijo, había un milagro que sucedía en el templo todos los Yom Kippur, que la puerta se abría sola. Una puerta que tenían como 30 hombres para poderla abrir en la semana, en el Yom Kippur se abrían solas. Entonces, si los judíos pudieron escribir eso, que el cordel rojo que se ponía en la puerta en el Yom Kippur, que milagrosamente se volvía blanco y eso significaba que, porque eso no está en la Torá. Flavio Josefo, que fue un gran historiador. Flavio Josefo del siglo I, que es un historiador judío, no escribió nada de eso. Flavio Josefo escribió cómo destruyeron el templo, que la Biblia el Brit Hadashah no lo dice. Porque usted oye a la gente de fe simple que lo único que te dicen es, no, es que vino Tito y destruyó el templo. Como que Tito se levantó un día y dijo, ay, me caen mal los judíos, les voy a destruir el templo. ¿O no? A usted nunca te explicaron por qué lo destruyeron. Nunca. A usted solamente te dijeron que vino Tito y destruyó el templo. Entonces, ¿qué es lo que te crea? Un sentimiento malo contra Roma. Y los romanos eso a destruirnos nuestro templo. Pero nunca te preguntaron, nunca te explicaron el por qué. ¿Qué? ¿Quién es el que dice por qué se destruyeron el templo? Flavio Josefo. El historiador judío del siglo I dice por qué destruyeron el templo. ¿Por culpa de quién? ¿De Roma? No fue Roma. No, Roma no lo quiso. Fue por culpa de los mismos judíos que se estaban haciendo una revuelta. Y aun cuando el sumo sacerdote, imagínense que los celotes secuestraron al sumo sacerdote. Y aunque el mismo Yohanan Ben Zakkai, el gran sabio de Israel del judaísmo del primer siglo, fue a interceder ante Roma para que no lo destruyera, los celotes no le hicieron caso. El mismo Flavio Josefo dice que fue allá a los muros, ya entréguense, no importa, sigamos bajo el imperio romano, que nos gobiernen, pero tenemos nuestro templo, podemos celebrar nuestra fiesta, tenemos nuestro país, vamos a negociarlo, no podemos hacer más nada. No vamos a pelear. Y los mismos celotes empezaron a matar a los judíos que secuestraron dentro del templo. Los mismos judíos celotes empezaron a matar a los mismos judíos que estaban secuestrados y los empezaban a tirar por encima de los muros hacia afuera. Eso duró 4 años. Hasta que en el año 70 vino Vespasiano y dijo, esta revuelta no lo puedo porque, claro, ningún imperio va a dejar que se le destruyan su gobierno. Mandó a su hijo Tito. Tito llegó, asedió a Jerusalén y a Israel por 4 años y al final sabemos la trágica destrucción que hasta el día de hoy no tenemos templo. Nuestro templo está destruido. Pero a los hermanos hoy lo que dice, y Roma vino y mandó a Tito. Entonces te hace ver como que Roma es la mala de la historia, pero para mí no lo fue. Los malos fueron los judíos que estaban adentro. Pero usted pensaba que Roma era la mala. Sí. Hasta que llegó y alguien le dijo, no, te contaron la historia mal. Entonces, ¿cómo es posible que el velo se riegue y no hay ningún documento ni en la literatura rabínica ni en la historia? Nadie habló del rompimiento del velo. Y usted viera los comentarios. Dios, cuando ya la gente no tiene que responderte, ¿qué es lo que empiezan a hacer? A insultar, a ofender. Mucha gente fue a mi página a ver si yo era judío, si era... Pero yo en mi página de TikTok soy yo. Yo no me identifico como religioso. Usted puede ver, tengo 3, 4 videitos y el último que saqué se va a reír muchísimo. Ay, de la sonrisa. Ay, no pude con eso. Porque yo ahí no hablo de religión. O sea, el rabino habla de religión, pero el rabino también se ríe, echa broma y se divierte y vive una vida sana y feliz en este país. Cuando iban allá, porque claro, querían ver qué era para decirme, claro, porque tú eres judío. Y yo decía, no, pero eso no me convence. Y así tuve como 5 o 6 días. Hasta que ya estaba cansado porque nadie me daba una respuesta. Y da tristeza. Fui al libro de los Hebreos.
busqué el versículo y se los puse ahí. Nadie más habló. Y ahí dice que a través del rompimiento del velo, que es su carne. Ya, nadie más. Se acabó la conversación. Y entonces los más osados, bueno, sí. Ah, sí. Tú sabes que aquel propio mesiánico sigue hablando que el velo se rasga. Claro, porque no tienen sus maestros todavía tienen escuelas del otro equipo. Ainda dice, el velo se rasgó, mas el lugar sigue santo. Como que ainda para explicar que no puede hacer lo que quiere. Pero no es de eso lo que está hablando. No es de eso lo que está. Y a esto me refiero cuando nosotros necesitamos Jochma, necesitamos Binah y necesitamos Da'at. Ahora, digo, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y será, rabino, que así como aparece, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 19, que aparecen las tres, Jochma, Binah y Da'at, ¿también existe en el nuevo pacto? Pues sí. Por favor, prepárense en sus asientos, pónganse sus cinturones de seguridad y tenga su Biblia a la mano. Aplicaron los escritores del nuevo pacto estos tres principios que encontramos en la Torá, en los escritos y en los profetas. Pues nosotros pudiéramos decir de una manera irresponsable, sí, porque nosotros todo es por fe. Sí, pero vamos a ver qué es lo que los escritos apostólicos o los escritos del nuevo pacto nos enseñan. Los escritores del nuevo pacto aplicaron estos principios hebreos cuando escribieron en griego. Aunque el documento del Brit Hadashah, lo que tenemos accesible, está en griego, el pensamiento, la verdad, sigue siendo hebrea. Pregunto, ¿los griegos creían en la resurrección de los muertos? No, los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Pero en griego habla de la resurrección de los muertos. ¿Por qué habla en griego? ¿Por qué dicen en el griego que hay una resurrección? Porque quien está enseñando la resurrección de los muertos es un judío que cree en la resurrección de los muertos, como por ejemplo Rab Shaul, que era de la secta de los fariseos, y como fariseo creía en la resurrección de los muertos. Pero como le está hablando a una persona que no habla hebreo, tiene que utilizar el recurso del idioma de esa persona y enseñarle la verdad de él, que es hebrea, bíblica, judía. Se la va a enseñar a alguien que no sabe hebreo y tiene que buscar la palabra que haga equivalencia para que él la entienda. ¿No? Es como si nosotros quisiéramos traducir, yo no entiendo ni una papa, ¿verdad? Creo que toda América Latina utilizamos esa expresión, ¿verdad? No entiendo ni una papa. No existe una expresión. Nosotros no podemos traducir esa palabra en inglés como no suena en español. Si usted traduce eso al inglés, así como usted lo entiende en español, I don't understand the potato. El americano te va diciendo que no entiendo. Porque en su jerga, en su idioma, para decir eso, ellos tienen otras palabras. Pero no es, yo no entiendo ni una papa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues igual, buscar las palabras equivalentes para que en ese idioma esa persona pueda entenderlo. Y eso fue lo que hicieron los escritores del Nuevo Pacto. Los escritores del Nuevo Testamento, con una mentalidad judía, con un conocimiento de la Torá, que no había un Nuevo Testamento en el judaísmo del primer siglo, que a la gente se le olvida eso, no existía un Nuevo Testamento en el judaísmo del primer siglo. Apenas se estaba viviendo, apenas Pablo estaba escribiendo cartas, Pedro estaba escribiendo cartas. Un canon nuevo testamentario, o sea, ellos no andaban con un librito sobaquero. Esto no existía. Un libro se inventó en el 1440 y cuánto fue, 41, 42, cuando el 40. En el 44, cuando el señor Gutenberg inventó la imprenta. Entonces desde ahí para acá es que tenemos un librito ahora sí, con hojitas y con portadas. Antes de eso, lo que habían eran pergaminos.
Entonces entienda que en el judaísmo del primer siglo no existe el Nuevo Testamento. Pero hay una verdad judía que le estamos vendiendo al mundo. ¿Cuál es? Que el Mesías de Israel ya llegó. Eso es lo que estamos vendiendo. Ahora, los escritores tienen que utilizar la lengua vernácula a quien le están dirigiendo la carta. Algunos dicen, no, que escribió en hebreo. Bueno, yo creo que Mateo se escribió en hebreo. Yo creo que posiblemente la carta de los hebreos también se haya escrito en hebreo. Pero yo no creo que la carta de los romanos se escribió en hebreo, porque se la estaban escribiendo los romanos. Es como que yo de aquí le vaya a escribir a los chinos una carta y se la escriben en español. ¿No me van a entender? ¿No? Entonces tengo que buscar la carta y escribirla en chino o en mandarín, aunque yo sea venezolano y hable español. Tengo que mandársela en chino para que los que están allá en China la puedan entender, y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Ahora, presten mucha atención, por favor. Aunque la forma de creer judía en la Tanaj influenció fuertemente en la manera de los conceptos de la sabiduría, del entendimiento y del conocimiento, fueron presentados también al mundo no judío o al mundo de habla griega, utilizando terminologías griegas, pero que estaban hablando de lo mismo, ¿verdad? Si yo digo Mashiach y digo Cristo, ¿qué estoy diciendo? Ungido, es lo mismo. No, hay una cosa en América Latina que no digas Cristo, eso es pecado, eso es pagano. Eso es de la Iglesia Católica. No, eso no hay ningún problema. No diga Jesús. Decir Jesús está mal. Jesús viene de G, que significa caballo. Sus, que significa caballo. Y G, que significa maldición. Así hay gente hablando toda esta... Y te digo, ¿tienen Jokma? Sí. ¿Tienen Biná? No. No saben lo que están diciendo. Es que descubrieron el agua tibia ayer y cualquier cosita que les ponen en internet se vuelven locos. Ah, mira, esto no lo sabíamos, no se puede decir Dios. Porque Dios viene de Zeus. Y uno dice, no puede ser. No puede ser. ¿Hacen qué hago? ¿Cómo? Teos es una cosa y Zeus es otra cosa. Ahora, que Zeus era un Teus, eso es otra cosa. Pero si usted dice Teos, usted no está diciendo ni un Dios pagano, ni está diciendo nada, está diciendo Dios. Es como cuando usted dice Alá. Alá es la palabra. ¿Ustedes creen cómo los judíos en Arabia Saudita le dicen a Dios? Cuando no dicen Elohim. Alá. ¿Y en inglés cómo le llaman? God. Y cada idioma pues busca la equivalencia, aunque ninguno vierte la palabra hebrea que significa Elohim o él, pero hay que buscar una en el idioma que se pueda entender. En la etnia indígena Wayuu, en mi país, en mi ciudad, a Dios le llaman Maleigua. Maleigua, Dios. Porque no había para ellos una palabra que vertiera las mismas versiones. Entonces eso es un recurso normal. Imagínense cada vez que en el hebreo dice Elohim y se escribió la Septuaginta, que es la versión de los 70, los judíos vieron ahí y dice Elohim. ¿Qué usted cree que pusieron en griego? Teos. Pero viene un mesiánico ahora que no hace mucho. Y ahora conoció y dice Shabbat Shalom, Yeshua y Chag Sameach. Y ahora te viene a decir que no se puede decir Dios porque Dios es Zeus. Y hay un texto bíblico en el libro de los Hechos donde aparecen las dos palabras. Aparece la palabra Zeus y aparece la palabra Teus en el mismo versículo. Y ahí usted puede ver cómo están escritos. Pero a la gente le gusta ir mucho al rabino Google. Hay mucha gente que le gusta ir al rabino YouTube. Y ahí hay gente muy buena que está hablando, gente muy seria, muy respetada, pero hay gente que está hablando de lo que no saben. Y hay gente que tiene hambre de aprender.
y quiere ampliar el conocimiento, pero lamentablemente se meten en cualquier cosa que digan Yeshua y se ponen a escuchar. Y ese no es el problema. El problema es que después vienen donde estoy yo. Y entonces tengo que hacer el recurso de Camagüey, que es meterle un raspe. Preste atención. En el nuevo pacto, estas ideas hebreas de Jochma, Bina y Da'at aparece también en el nuevo pacto, pero con términos griegos. En el griego, en el texto del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, la palabra Jochma aparece como la palabra Sofía. Sí, Sofía, como el nombre de la mujer Sofía. En griego se dice Sofía. ¿Qué significa Sofía? Lo mismo que Jochma. Sabiduría. Es lo mismo. Existe en griego la equivalencia a la palabra hebrea Binah, que es la palabra sinesis. O sea, cuando en hebreo decimos Binah, en griego decimos sinesis, que significa ¿qué? Entendimiento, discernimiento, comprensión. Y existe en el griego, estoy hablando del griego del nuevo pacto, no estoy hablando del idioma griego moderno, estoy hablando del griego bíblico. Existe la palabra da'at. En hebreo, la equivalencia al griego es la palabra noxis. Noxis, que es conocimiento también. Noxis. Ahora, Jochma o Sofía en griego, que significa sabiduría, no, ya lo dijimos que no es el conocimiento intelectual solamente, sino una habilidad práctica y espiritual. Y en el nuevo pacto lo conocemos como Sofía. Ejemplo, vaya a Jacobo, capítulo 1, versículo 5. Para los que llegaron tarde a la clase. Jacobo es lo que luego nos tradujeron como San, y aparte Tiago. Tiago viene de Jacob, San es el apócope de santo. Juntaron esos dos y nos quedó como Santiago. Pero se llama Jacob, o Jacob, o Jacobo, también se puede traducir. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando dice, si alguno de ustedes te falta de sabiduría, el griego dice Sofía. Y esta Sofía es la misma que Jochma. Si alguno de ustedes carecen de sabiduría o de Sofía o de Jochma, pídala a Elohim, quien la da todo generosamente y sin reproche, y él se la dará. O sea, que esto es algo espiritual, no es algo de que yo voy a la universidad y ya yo me sé los conceptos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Perdón, ¿es Santiago? ¿Qué dice Santiago? Que el que te falta sabiduría, que ¿qué? Que se la pida a Hashem. Que se la pida a Dios. Que es lo mismo que es el mismo concepto de Jochma. Jochma no es conocimiento intelectual, sino es la habilidad práctica de la espiritualidad. O sea, lo que está diciendo el hebreo es lo mismo que dice el griego. Sofía. Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 3. Colosenses 2, de 2 al 3 dice: en el Mesías, en quien están guardados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando dice en el Mesías, en quien están guardados todos los tesoros de la sabiduría, el griego dice Sofía, que es la misma palabra, Jochma. Y dice, y del conocimiento.
que es noxis. La noxis, el conocimiento, que en el hebreo es da'at. En el pensamiento bíblico hebreo, la sabiduría está ligada a la revelación de Elohim, y aquí Pablo la asocia con el mismo Mesías. Binah. Pues puedo buscar muchos versículos, pero no voy a pasar hablando de muchos versículos para relacionarlo con eso. Fue esa sabiduría que pidió Salomón. A Joma. La Joma. Sí. Digo, pero yo sí. Ay, no, mira. Vamos a buscar, vamos a parar aquí, no vamos a entrar en Binah. Sí le sabemos. O sea, la sabiduría que pidió Salomón, Salomón pidió sabiduría. No, un corazón entendido. Pidió un corazón entendido. Un corazón Porque la entendido tierra para conocida es gobernar. sabia. Para poder guiar al pueblo. El mío dice sabio, entonces. No, ¿Qué un dice corazón el mío? Bueno, entendido. pero que tenemos Pero la pregunta es, Moisés, Salomón pidió que Dios le diera sabiduría. Un corazón sabio. Pero la pregunta es, No, con esa palabra así no, exacto, no. no dice eso. Entonces usted no puede decir lo que la Biblia no dice. ¿Por qué todo el mundo dice, Salomón pidió sabiduría? Porque eso es lo que dicen desde ahí, mire. Y usted repite lo que él dijo. Y se graba. Pero usted nunca fue a buscar qué es lo que dice el texto. Eso está, vamos a buscarlo. Aunque el hebreo dice Joma. Es que todo el mundo dice, Salomón pidió sabiduría. Eso es. Pero en el Vamos a buscarlo. le Joma. A ver, que por aquí lo tenía. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Salomón dice, da pues a tu siervo Un corazón entendido. un corazón entendido. Para poder gobernar. Ahora, ¿qué dice el hebreo cuando dice o sea, dice que Moisés pidió sabiduría? No, en portugués está un corazón sabio. Entonces uno se entiende sabiduría. Pero eso es en portugués en la traducción. Ajá, entonces siempre leí portugués. Pero ahora tenemos que ir al hebreo. Por eso que creía que era sabiduría mismo. O sea, dame un corazón sabio. Sabio. O dame un corazón Entendido. entendido. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Que es lo que dice el hebreo. Porque en español, no me busque nada en español, porque en español puede decir cualquier cosa lo que el traductor quiso colocar. ¿Verdad? Dice, es que estoy aquí buscándolo en el Primera de Reyes 3:9. Dice, dame un lev. ¿Qué más dice? Cuando dice un corazón entendido, no dice sabio. ¿Dice qué? No dice Jogma. ¿Dónde? ¿Quién fue? Alguien dijo, no, por ahí dice Jogma. No dice Jogma. Ahí dice, le dio un corazón entendido. Le shomea. Lev, corazón. Shomea, que entiende. No, ese es Shama. Ese es otro. Shomea, que entienda. Un corazón entendido. Shomea. O sea, en ninguna parte del versículo dice que pidió sabiduría.
Porque para decir sabiduría tiene que decir, no en hebreo, Jochma, no Jochma, no, Jochma, con acento en la última A. Jochma. Lo que pasa es que popularmente decimos, pues Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. Y lo dicen y lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten, que a usted le está costando entenderlo. No, y en Primera de Reyes, Primera de Reyes 4:29, dice la Biblia mía, y Dios dio a Salomón sabiduría. Después, ¿por qué? Porque tiene primero que darle un corazón primero. Exacto. Ah, entonces dice. Claro, pues estamos utilizando la palabra. Ahora, ¿qué dice? Porque ahí dice, entonces dice en español. ¿Qué dice el hebreo? ¿Qué dice hebreo? Ahí está el problema. Ahí está. ¿4 qué, perdón? 4:29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia. Corazón dócil tampoco, no, Rabino. En mi traducción dice 4:29. Corazón dócil. sí. No va con No, pero este es otro Ese otro texto. Dice, Vaitem Elohim Jochma, Ahí es Roma. le dio, dice, y le dio sabiduría. Pero Moisés no pidió, o sea, Salomón no pidió sabiduría. Pero Salomón no la pidió. Él pidió ¿qué? Dame un corazón, un lev shmeach. Y Dios le dio más. Y Dios dice, bueno, como eso es lo que él quiere, le voy a dar sabiduría para que él lo pueda hacer. Pero no fue que Moshe lo pidió, no fue que Salomón lo pidió. Fue Dios que le dio la sabiduría. ¿No? Ahora, volviendo al tema del biná. Volviendo al tema del Brit Hadashah de biná. Biná en griego es sinesis, que significa entendimiento y discernimiento. Esto no se puede analizar con mentalidad griega ni con mentalidad latina. Aunque está en griego, la verdad es hebrea. Si yo digo Cristo, los españoles no esperaban un Mesías Redentor. ¿Verdad? Digo los españoles porque nuestro idioma es español y viene de allí. Pero ahí dice Cristo. Bueno, si dice Cristo en griego, tampoco los griegos esperaban un Mesías Redentor. ¿Quién era lo que esperaban el Mesías Redentor? Israel. Entonces, Mashiach, pero cuando se le enseñó a los griegos, se le dijo Cristo, que es lo mismo, significa ungido con aceite. Y luego de ahí nos lo llegó al español como Cristo o ungido. Entonces, no tiene que tener esa correlación, porque si no terminamos creyendo que el Nuevo Testamento es una cosa totalmente desasociada del judaísmo. Totalmente desasociada. Entonces, Biná tiene que ver con el entendimiento. Y Biná en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, es la capacidad de discernir, analizar y conectar ideas, que ya lo explicamos que es el Biná del hebreo. Y aquí se llama sinesis. Ahora, vaya a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Rabino, es que yo nunca había visto que esta sabiduría y el conocimiento estaban juntas. Nunca la vi, nunca lo noté en el Nuevo Pacto. Nunca lo noté. ¿Para qué te cuento? Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento. Dice conocimiento. ¿Cuál es la palabra hebrea para conocimiento? No. Hebrea. No. No, Da'at. Da'at es conocimiento. Pero ¿cuál es la palabra que utilizó Pablo para hablar del conocimiento hebreo del Da'at? ¿Cuál es la palabra griega que utiliza? Sinesis. Dice, siga leyendo, Shamash, por favor. Que pedir de seáis conocimientos de su voluntad en toda sabiduría. O sea, en sabiduría. ¿Cuál es la palabra hebrea para sabiduría? Jochma. ¿Cuál es la palabra griega para Jochma?
Sofía. ¿Ve? Pablo está escribiéndole a los hermanos en Colosas y les dice, Da'at, Sofía. Y después, ¿qué dice al final, Shamash? E inteligencia. La última parte, o sea, la última parte del versículo. Inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Ajá, eso que estaba hablando por Inteligencia espiritual, ¿cómo inteligencia? O sea, que no es inteligencia, Humana. ni tampoco aprendí en la universidad. Exacto. O sea, lo que está diciendo Pablo es que no es el Jochma, no es inteligencia intelectual. espiritual. Es de Ruach. No es que yo me sea y quiero estudiar la Biblia, rabino, enséñeme, y yo quiero aprender y aprender y aprender. Vas a tener Jochma, pero conocimiento nada más, información. El disco duro lo va a llenar de información. Pablo entonces aquí aclara y tiene que aclarar, y dice Pablo, le dice, inteligencia, Espiritual. que es otra cosa, que es Ruach. Elohim. No, ¿cómo Ruach Elohim? No, Ruach, es un Solo Ruach. Ruach. ¿El espíritu de qué? De inteligencia. La inteligencia está esta inteligencia que está hablando, ¿cuál es? Porque ya dijimos que dice. Omar. Omar. ¿No? No. Jochma ya la leímos en el versículo, porque la primera parte dice que seáis lleno del conocimiento, del Da'at, del Sines, de la Noxis, Sabiduría. de su voluntad con toda sabiduría. Présteme atención, por favor. Cuando dice, en su voluntad de toda sabiduría, ¿qué es? Jochma o Sofía. Y dice, e inteligencia espiritual, ¿qué es? Binah. Binah es ¿qué? Entendimiento. Entendimiento. Sinesis. O sea, en Colosenses capítulo 1, versículo 9 aparecen las tres, pero en griego. 3 juntos. En el mismo versículo aparecen las tres. Número 1, cuando dice conocimiento, Que sean colmados de dice noxis. Noxis. Conocimiento, noxis, que es la misma que Da'at. La equivalencia al hebreo es Da'at. De su voluntad en toda sabiduría. En toda sabiduría, Jochma, pero el griego dice Sofía. Y en inteligencia espiritual, ¿por qué? Este es el Binah, que es el conocimiento, la inteligencia espiritual. Las tres son espirituales. No es que esta es más espiritual que esta. Las tres, y oído, las tres son importantes para llegar a ser un sabio. Las tres. Porque, como lo dije en algún momento, el Jochma es como la semilla, la Binah es como el árbol, y el Da'at es como ¿qué? Como el fruto. El Da'at es la inteligencia espiritual que tenemos para llevar a cabo lo que ya aprendimos en el Jochma y en el Binah, o en el Sofía y en el Sinesis, en griego. Saber lo que la Torah dice no es para almacenar. Vuelvo y lo digo, usted me oye a mí repetir eso muchísimas veces. No se llene de información porque esta no es la idea. Apréndase 4 versículos y vívalos. Que se aprenda 300 y no practique ninguno. Porque vas a tener problemas el día del juicio. Vamos a tener problemas el día del juicio. Porque hay gente que tú los ves y hablan de Torah y viven Torah y de pronto tienen una vida como la del hermano Ricky Martin. ¿Verdad? ¿Que vivían qué? La vida loca. Y aquí en la sinagoga viene la gente aquí no, nosotros respetamos lo que se haga en otras partes, nosotros no tenemos ningún problema con lo que se haga en otras partes. Si en otros lugares se permiten cosas, no tenemos ningún problema con eso, ni lo juzgamos, ni lo censuramos, ni los criticamos, allá cada quien va a tener que dar cuenta por su vida, pero aquí nosotros no. Así es sencillo. Porque se supone que si tú conoces Torah, ¿para qué es la idea de saber Torah? ¿Para irle a decir al que no guarda Torah que está violando la Torah? Esa no es la idea.
La idea de saber, no, es que ya yo aprendí que son las 7 fiestas bíblicas y el cristianismo está celebrando Navidad. ¿Y qué? La idea de aprender las 7 fiestas bíblicas no es para identificar el paganismo que está en las otras religiones, esa no es la idea. La idea para qué es que usted celebre, para qué la idea que usted entienda que hay 7 fiestas que siguen vigentes hoy, para que usted las practique. Así de sencillo. ¿Cuál fue la idea de que yo aprendí que no puedo comer puerco? No para agarrar a los que comen puerco, que es la gran mayoría de los cristianos. Que están comiendo puerco, que tú... Parece que la gente está brava con el mundo, no sé. Mis suegros son cristianos y comen puerco. Y yo nunca he discutido con ellos por el puerco. No pierdo el tiempo en eso. Ellos se comen lo que ellos quieren y yo me como lo que la Torah dice. Y se acabó. Que la oración santifica los alimentos. Ellos sí, está bien. Okay, no pasa nada. Siga así. Pero tú no vas a comer. No, pues yo no creo eso es lo que usted cree. Y ya. Ahora, si alguien me pregunta por qué no como, me lo pregunta con respeto, yo le explico con respeto por qué yo no lo como. No porque usted no lo puede comer, sino porque yo no lo como. Cuando a mí me consiguen en la Biblia que se puede comer puerco en el Nuevo Testamento, yo con mucho gusto voy y me como un bistec. Pero hasta ahora no hay ninguno. Todos los textos que están fuera de contexto. Todos están fuera de contexto. Entonces, yo no aprendo Torah, yo no agarré Jochma, yo no agarré Biná y yo no agarré Da'at para pelear con el mundo entero. Esa no es la idea. Usted, bueno, digo usted porque estoy hablando en términos más estáticos, ¿no? Nosotros a veces nos volvemos inquisidores. Aprendemos una cosita para luego ir por el mundo y agarrando a todo el que tiene defectos con eso y sacrificarlo. Si esas personas hubiesen vivido en el 1400, hubiesen mandado a matar a muchos judíos. Yo respeto lo que cada quien haga, porque en definitiva, al final de la carrera, cada uno de nosotros vamos a tener que presentarnos un día ante el Hakadosh Baruj Hu y vamos a tener que dar cuenta. ¿Usted sabe por qué tantos en las cruzadas? ¿Por qué tantos cristianos mataron, no solamente judíos, mataron de otras religiones? ¿Por qué? Porque ellos creían que lo que estaban haciendo era lo correcto. Si ha habido un grupo que más ha derramado sangre, son los cristianos, o es la Iglesia Católica, por ser más específico. Ha derramado mucha sangre en la historia, aunque ya pidieron perdón y se les perdonó, pero la historia no la podemos borrar. La historia está escrita con sangre humana. Las inquisiciones, los problemas, todo eso ha sido porque había gente que creía que ellos estaban haciendo lo correcto. ¿Usted no cree que un testigo de Jehová prefiere morirse para no transferirse un poco de sangre? ¿Usted cree que ellos están haciendo algo incorrecto? Ellos creen que están haciendo la verdad. Ellos creen, esa es su verdad. Entonces, cada quien cree que está haciendo su verdad. Hechos 26 dice el apóstol Pablo, yo creía que yo hacía bien. Que yo hacía bien persiguiendo a ellos. Entonces usted no está aquí para perseguir a nadie. Ni tiene por qué perseguir ni a su esposa, si no es creyente como usted, ni a sus hijos, porque si sus hijos no creen lo que usted cree, ¿cómo van a guardar lo que ellos no creen? Ni sus hermanos, ni su mamá, ni sus cuñados, nada. Usted guarde usted. Obsérvelo usted. Porque es lo que dice Moshe en el libro de Deuteronomio. Dice, Moshe le dice al pueblo de Israel, dice, en el capítulo 4, versículo 6, dice, bueno, voy a leer el versículo 5 para entender el 6, dice, miren que yo les he enseñado
estatutos y decretos. O sea, te enseñé estatutos que son los Jukim, que ni yo los entiendo. Los sabios dicen que Moshe los entendió todo. Y que después que Moshe murió, a la gente se le olvidó los significados de todos. Pero ahí dice, yo les enseñé estatutos y decretos, como Adonai mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Dice, los estatutos y los decretos, dice el versículo 6, guárdalos y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Ahí usa la palabra sabiduría. Dice, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia La Jokmah. a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. ¿Ve que no nos mandaron a pelear con nadie? Es que hay que sacarlos de la mentira, hay que sacarlos del error. Usted no saca a nadie de ningún lugar. Créanmelo. Usted siembre la palabra. Si alguien le pregunta, responda con Biblia. No es que mi rabino me dijo, no, la Biblia dice aquí, mire. Peleé con la Biblia. Yo le decía a mi sobrino, mira, ahí dice que Yeshua iba todos los sábados a su sinagoga como era su costumbre. Lucas 4:16. ¿Ve ahí? Tío, peleé con la Biblia. Eso no es mesiánico, eso no lo inventé yo, ya eso estaba escrito. Peleé con eso allí. Entonces, nos encontramos que en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9, dice que si hay lleno del conocimiento, del Da'at, de su voluntad en toda sabiduría, en el Jokmah, en inteligencia espiritual, en el Binah, en hebreo, pero en griego sería, en el griego sería el Anoxis, en el Sofía y en el Sinesis. Jokmah es Sofía. Ajá. Jokmah es Sofía. Sinesis de Binah. Sinesis sería qué? Sinesis es Binah. Binah. Y Noxis, Da'at. Conocimiento. Cuando nosotros hablamos de Sofía, estamos hablando de sabiduría. Cuando hablamos de Sinesis, estamos hablando de entendimiento y discernimiento. Y cuando hablamos de Noxis, estamos hablando de conocimiento. Que son las mismas palabras que se utilizaron originalmente, porque hay que avisarle a la gente que no se ha enterado que primero fue el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Porque hay gente que no se ha dado cuenta, todavía no se ha enterado, ¿verdad? Que Dios escogió al pueblo de Israel y le enseñó la verdad que le hemos enseñado al mundo. Y que el Nuevo Testamento no es un libro nuevo que habla de otra cosa diferente, que habla de otros conceptos que nadie en la vida había entendido. Cualquier judío ve estas tres palabras y sabe que está hablando de Jokmah, Binah y Da'at. Cuando el Nuevo Testamento habla de la resurrección, no es un concepto nuevo testamentario. No nace el concepto de la resurrección de los muertos con la resurrección de Yeshua. Ya la resurrección de Yeshua ya estaba. Los judíos hoy no creen en la resurrección. Los judíos hoy no creen en Yeshua. La gran mayoría no creen en Yeshua. No creen. Pero creen en la resurrección de los muertos. Entonces, si la resurrección de los muertos consiste, que yo creo en la resurrección de los muertos porque Yeshua resucitó, pero el judaísmo no cree en Yeshua, ¿cómo ellos creen entonces en la resurrección de los muertos? Porque primero fue la gallina y después vino el huevo. Primero fue la Torá, los profetas y los escritos, y después se completó para nosotros con los escritos apostólicos. Volvamos a repetirle al Shamash. El conocimiento en griego, no la palabra. Entonces hay que repetirlo. Conocimiento es Repítele al Shamash que se quedó botadito ahí en la clase. Noxis. En griego. Noxis. N-O-X. I-S. Da'at, Ya se lo tengo. Noxis. No. Noxis. Binah, Sinesis. Jokmah,
Sofía. Rabino, y entonces el binar como el árbol y el dad como el fruto. ¿Y el comá? Es la semilla. La semilla. Es como la semilla, no es que es la semilla. Es como la O sea, es un ejemplo. O sea, Una metáfora. ¿qué hago? Yo agarro la semilla y viene siendo como el jogma, la sabiduría. La siembro, pero no hace nada, es la semilla. ¿No? Ahí no hay nada, no hay hoja, no hay flor, está ahí todo integrado allí. Entonces yo agarro la semilla y la siembro. Y nace el biná, el árbol. El árbol tiene savia, tiene hoja, hasta que llega ¿qué? Porque cuando usted siembra una mata de mango, ¿qué espera al final? ¿Que le dé sombra a la mata? No, mango. ¿Qué quiere que le dé? Mango. Entonces cuando sale el fruto es el da'at, que es el resultado. Por eso es como el principio del arrepentimiento. ¿Verdad? ¿Cuáles son las tres fases del arrepentimiento? Confesar. Confesar. No. No, reconocer. Reconocerlo. Reconocer. No, reconocer. La primera es reconocerse. Confesarlo. La segunda es confesarlo. Y la tercera es Apartarse. apartarse. Entonces, una vez yo reconozco que tengo un problema, violé la Torah, pequé, ¿qué hago? Me confieso, le pido a Dios que me perdone, porque entiendo que yo violé la Torah. Y la tercera parte del arrepentimiento, el procedimiento final, ¿cuál es? El que demuestra verdaderamente que se arrepintió es cuando, ¿qué? Cuando se aparta. Esa gente que vive diciendo I'm sorry todo el tiempo. I'm sorry. So sorry. Lo siento, perdóneme. Y perdóneme. Y se meten 40 años perdonando el mismo pecado. Están escuchando esposas, están escuchando esposos. Cuando tu esposo o tu esposa te dice algo que te molesta y tú te pide perdón, pues tú lo perdonas. Pero cuando te metes 40 años perdonando el mismo pecado, algo no está bien. Rabino, y si alguien le dice, yo solo necesito raciocinio para estudiar las Santas Escrituras. No, pues eso no, pero eso es prepotencia filosófica griega. Eso es soberbia. Correcto. Lo quise decir más bonito, porque estoy aprendiendo. Es soberbia. ¿Por qué? Porque no puedes. El principio del conocimiento implica que yo tengo que adquirir primero la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué tiene que ver con qué? Con agarrar la información, la intelectualidad. Yo sé lo que dice Juan 3:16. Yo me lo sé. ¿Eso qué es? Jogma. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eso qué es? Eso es Jogma. Yo sé lo que dice. Ahora entiendo lo que dice. Entonces tengo que sentarme y ir al biná. De tal manera amó Dios al mundo. Porque el amor de Dios estaba preocupado porque nos fuimos del Edén, nos salimos del Edén, nos salimos de la eternidad. Y Hashem nos dio mandamientos, nos dio estatutos, nos envió a Moisés, nos envió a Abraham, nos envió al rey David, nos envió a Salomón, y nosotros seguimos pecando. Y se acabó el plan, ya no había más recursos. Y Hashem mismo dice, yo iré y los salvaré. Yo mismo. Isaías 40. Pero yo no vi a Hashem en el Nuevo Testamento muriendo en el madero. ¿Qué pasa? Que yo entiendo. ¿Cuál es la tercera parte que tengo que entender de Juan 3:16? ¿Cuál es el da'at, el conocimiento que adquiero? Que Dios me amó tanto que sin hacer nada me salvó. Entonces el conocimiento. ¿Qué hago con ese conocimiento? Ahora vivo de una manera diferente a lo que el sistema del mundo me establece para vivir una vida conforme a la voluntad de Él. Y entonces, eso que me lo aprendí primero de memoria, segundo lo analicé y tercero lo interioricé, es el verdaderamente que me va a llevar a mí a la práctica a vivir una vida, ¿verdad? ¿A quién le dijeron Juan 3:16? Y todavía yo conozco gente que me dicen, a los judíos. Pues claro, si Yeshua no estaba en Grecia. Entonces, no, se lo digo a los griegos, porque se lo digo, no, ¿a quién se lo dijo? Porque hay una conversación, sabemos que fue a Nicodemo quien le dijo eso. Y por todo el mundo utiliza eso para aplicárselo a los demás. Y eso se lo dijo un gran maestro, Anacdimón. Le dijo, ¿cómo tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Esa palabra de Yeshua estuvo profunda para el gran Nacdimón, gran sabio. Se le acercó y le dijo, ¿cómo puedo nacer de nuevo si ya estoy viejo? ¿Cómo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre y salir? Y Jesús le dijo, pero es que no naciere del agua y del espíritu. O sea, el que no
fuera a hacer los cambios en la Tevilá y salir y tener, porque oído, hay diablo seco y hay diablo mojado por ahí, yo. No en esta congregación, en otras. Gente que fueron a la Tevilá se sumergieron, pero el cambio espiritual no ha llegado todavía. No ha llegado. Entonces, de eso se trata la parashá. Como podemos notar claramente, los escritores del Nuevo Pacto sí aplicaron estos principios hebreos, pero lo expresaron en griego. La enseñanza de la sabiduría, del discernimiento y el conocimiento en el Nuevo Pacto siguió en la tradición y en la lectura del primer pacto. Nuestra cosmovisión determina cómo percibimos a Dios, la vida y nuestro propósito. Si adoptamos la perspectiva bíblica de la Torá, de lo que implica la palabra jochma, sabiduría o sofía, entendimiento, biná, sinesis, y conocimiento, da'at, noxis, aprenderemos a ver el mundo conforme a la verdad divina y no solo a nuestra propia lógica. Hoy podemos aplicar estos principios buscando sabiduría de la palabra de Dios, discerniendo su voluntad, que siempre va a ser buena, agradable y perfecta en nuestras decisiones, y cultivando un conocimiento de una relación con Él, no con la gente. Deje de vivir para impresionar a la gente. Deje de vivir para impactar a los demás. Una relación con Él, y que no solo sea una relación intelectual. Una relación con Dios basada en estos principios nos va a guiar a vivir con propósitos, en justicia y en entendimiento espiritual en nuestra vida diaria. Y termino con este famoso texto de Santiago capítulo 1 versículo 5. Y está escrito: pero si alguno de ustedes carece de sabiduría, de sofía, de jochma, pídala a Elohim, quien la dará a todos generosamente y sin reproche, y Él se las dará. Que Hashem les bendiga, que Hashem les guarde, y nos vemos la próxima semana.